Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy les traigo una investigación y un análisis en profundidad sobre las posibles causas de la masacre en la iglesia de la Escuela de la Anunciación de Minneapolis. Le aconsejo que lo vea hasta el final y si pueden, les prometo que no le dejará indiferente. Pero antes, demos un repaso a las últimas noticias en Estados Unidos. El juez que ven en pantalla, Waverly Crenshaw Jr., decidirá si Kilmar Abrego García debe permanecer detenido mientras lo procesan por tráfico de personas. Abrego, en situación irregular, que se declare inocente, trata de evitar que lo deporten a un tercer país. No obstante, el acusado le ha pedido al juez que imponga una orden de silencio, una orden mordaza a las autoridades. ¿Por qué? Atentos a las declaraciones del zar de la frontera, Tom Homan. Puede responder a las acusaciones de que se está instrumentalizando el sistema de inmigración y que, de hecho, Abrego García pronto estará rumbo a Uganda. No duden de que lo vamos a deportar. No va a pasearse por las calles de esta nación y disfrutar del poco tiempo que le queda con su familia. Y para aquellos que dicen que no los vamos a poder separar a la familia, pues su familia puede irse con él, pero él se va. Lo vamos a deportar. Miren, es un delincuente extranjero. Es de la Mara Salvatrucha, que ya ha sido declarada organización terrorista. Golpea a las mujeres. Es un traficante de personas. Incluso le han acusado de tráfico de personas y de contrabando de inmigrantes. Es una mala persona. No va a quedarse aquí. Lo han trasladado 2 veces por orden de 2 jueces federales diferentes, pero va a abandonar este país dentro de poco y su familia, por supuesto, puede irse con él. ¿Recuerdan que hace un par de días hablamos de Lisa Cook, uno de los directivos de la Fed, la Reserva Federal? Pues Bill Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, ha presentado otra denuncia penal contra la demócrata. Hasta ahora la acusaba de declarar 2 de sus viviendas como residencia principal. Pues bien, le vuelve a imputar otro presunto fraude hipotecario en una tercera propiedad y de tergiversar información sobre sus propiedades ante el gobierno de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Y esto mientras formaba parte de la directiva de la Fed. El presidente Donald Trump, que nombró a 3 de los 7 miembros de la actual directiva durante su primer mandato, ya la ha destituido oficialmente de su cargo, pero Cook se niega a abandonarlo, denunciando que el presidente no tiene motivos justificados aparte de las acusaciones, claro. Lo más notorio de este asunto es que, de consumarse judicialmente la destitución de Cook, Trump nombraría a alguien y ya tendría la mayoría en la directiva de la Fed. Es decir, la Reserva Federal pasaría a estar alineada con su visión: subir las tasas de interés para estimular la economía. Algo a lo que Jerome Powell, el jefe de la Fed, se ha estado negando hasta la fecha pese a los reclamos del presidente y las presiones. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, resumía así la escena. Trump está ejerciendo la presión que debe sobre la Reserva Federal y hay personas, como el presidente Trump y yo, que creemos que, si un funcionario de la Fed comete un fraude hipotecario, debería investigársele y no debería seguir ejerciendo como uno de los principales reguladores financieros del país. Y lo que no hemos escuchado de la señora Cook es: yo no lo hice. No la hemos oído decir: yo no lo hice. Y ahora sí, pasemos a analizar el atentado en la iglesia de la Escuela Católica de la Anunciación, en Minneapolis. Un joven, Robert Westman, quien se identificaba como transgénero, atrancó la puerta del edificio donde cientos de niños de todos los grados acudían a la misa de inauguración del nuevo curso. Luego, disparó hacia el interior, matando a 2 niños de 8 y 10 años e hiriendo a otros 14 y también a 3 ancianos. 5 de los niños y 1 de los ancianos se hallan ahora en estado crítico. El tirador se quitó la vida después de un disparo. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Sí, creo que va a estar bien. Y luego mi amigo se puso como encima de mí para asegurarse de que no me pasara nada, pero lo alcanzaron. Así que eso fue muy valiente de su parte. ¿Tienes algo en el cuello? Sí, eso ni siquiera sé de dónde salió. Parece como escombros o algo así. ¿Pero eso te pasó durante todo esto? Sí. ¿Cómo te sientes? Te ves bastante tranquilo, pero debe ser difícil. Sí, estoy como confundido. Poco después, el director Kash Patel
anunció que el FBI ya lo investiga como un acto de terrorismo nacional y un crimen de odio contra los católicos. El presidente Trump firmó una proclamación en honor de los afectados por la masacre e invitó a la nación a unirse en oración por las víctimas. Los estadounidenses somos una familia. Los que han perdido a sus hijos son sus compañeros estadounidenses. Y aquellos niños que perdieron la vida y su futuro son sus conciudadanos. Así que piensen en ellos. Recen por ellos. Recuerden que son tan nosotros como nuestros vecinos de aquí, de esta maravillosa comunidad en Wisconsin. Y lo que más necesitan es que sus compañeros estadounidenses se les acerquen y se preocupen por ellos. Y sé que cada uno de nosotros lo haremos. Pero las distintas visiones sobre lo que ha pasado están enturbiando el momento, las investigaciones y todo. Y es que estos actos de violencia tan a priori indiscriminada como inquietante, que parecen solo suceder en Estados Unidos, se repitan una y otra vez y parecen llevar como a una reflexión quizás más profunda. Por un lado, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, decía esto en días sucesivos. Necesitamos una prohibición a nivel estatal y federal de las armas de asalto. No basta con las condolencias y las oraciones en este momento. Estos niños, literalmente, estaban rezando. Era su primera semana de clases. Estaban en una iglesia. Tenemos que operar en la realidad aquí. Soy el alcalde. Y la realidad es que tenemos demasiadas armas en las ciudades del país y necesitamos hacer algo. No basta con condolencias y oraciones. En resumen, Frey parece asegurar que las cosas no se solucionan con oraciones, sino con políticas y en concreto con las políticas demócratas de control de armas. Pero no todos lo ven tan claro. Algunos incluso consideran una equivocación culpar a las armas de fuego y lo comparan con culpar al bolígrafo de que te ha salido mal un examen. Opina que se trata más bien de un problema de salud mental que no parece estar viéndose en ninguna otra parte del mundo. El secretario de Salud Kennedy Jr. dice que no descarta ninguna opción. Tenemos un montón de respuestas a un montón de preguntas, pero hay algo claro. Estamos tratando con una persona transgénero que estaba transicionando. Van a examinar los fármacos que tomaba para esa transición para ver si jugaron algún papel, porque también sabemos que hubo un asesino transgénero en el caso de Tennessee. Bueno, hay advertencias de caja negra en algunos de estos medicamentos psiquiátricos que durante los ensayos clínicos mostraron que aparecen ideas suicidas y homicidas. Así que estamos abordando este tema con la mente abierta. Ya estamos haciendo ese tipo de estudios en los Institutos Nacionales de Salud. Estamos iniciando investigaciones sobre la posible contribución de algunos medicamentos como los antidepresivos ISRS y otros fármacos psiquiátricos que podrían provocar comportamientos violentos. Muchos de estos medicamentos llevan advertencias de caja negra que alertan sobre ideas suicidas y homicidas. Así que no podemos excluirlos como posibles factores en este tipo de estudios que estamos realizando. En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que califica estos procedimientos como mutilaciones químicas y quirúrgicas, estos procedimientos de transición de género. De hecho, prohíbe que se financien con fondos federales. También prohibió que los hospitales y universidades que reciben dinero del gobierno federal paguen o cubran los costos de los tratamientos para la transición de género. No obstante, organizaciones médicas y de derechos civiles defienden la necesidad de estos tratamientos porque dicen que brindan salud mental y física a los trans. Un juez ha suspendido temporalmente la orden del presidente por ahora. Y hace tan solo 2 días el fiscal general de Minnesota subrayaba el compromiso del Estado con la defensa de los derechos transgénero ante las presiones de la política federal de Trump. Keith Ellison preveía que los tratamientos de transición de género serán el próximo campo de batalla judicial. Nosotros, los fiscales generales demócratas, hemos demandado a este tipo 44 veces. Y lo demandaremos 44 veces más y 44 veces más después de eso. Y lo hemos demandado por la atención de afirmación de género. Sí, no vamos a convertir a nuestra comunidad transgénero en chivo expiatorio. Por ahora, como decimos, un juez ha bloqueado temporalmente el decreto presidencial, así que los tratamientos continúan mientras se resuelve el litigio. Bien, y ahora que ya conocemos lo que está pasando, viene la gran pregunta.
Sabía que un jurado encontró a la industria farmacéutica, a los medicamentos, a los antidepresivos, de los que habla el secretario Kennedy Jr., legalmente responsables del asesinato de una familia. Hablemos del caso de Donald Schell, un señor de 60 años. Le recetaron Paxil, es decir, paroxetina, un antidepresivo. En aquel entonces se recetaba más de 2 millones de estas pastillas a niños y adolescentes. Pero tan solo 48 horas después de iniciar el tratamiento, Donald mató a su esposa, su hija y su nieta y luego se quitó la vida. Y su caso marcó un precedente en la jurisprudencia, ya que se le atribuyó al medicamento un papel determinante en los actos violentos que cometió. La FDA y otras agencias reguladoras alrededor del mundo han emitido advertencias de caja negra, la más grave, sobre este riesgo desde mediados del 2000. Pero fue después de recibir presiones durante mucho tiempo. Ahora me gustaría que viera la imagen de portada que encontramos de una investigación de alguien que se hace llamar un doctor del Medio Oeste, en la que se puede ver a los perpetradores de atentados escolares y el medicamento que estaban tomando. Los que están marcados con una cruz ya no están entre nosotros. Los ISRS, como Prozac, Zoloft y Paxil, no solo son bloqueadores de la serotonina, sino que secuestran el sistema de recompensa del cerebro. Es muy parecido en ciertos aspectos para algunos a drogas como la cocaína, pero déjenme explicarlo bien. El sistema de recompensa del cerebro es el que regula nuestras sensaciones de placer, motivación y satisfacción. Cuando la serotonina o la dopamina se mantiene artificialmente alta por medicamentos como los ISRS, es decir, el organismo no la recapta y se mantiene alto, este sistema nuestro puede acabar alterándose, se modifica su comportamiento y esto nos genera una dependencia emocional o neuroquímica del fármaco. Y sin el fármaco ya no se puede ni sentir normalidad o ni siquiera placer. Y es que, por ejemplo, cuando el Prozac salió al mercado en 1988, la FDA recibió casi 40.000 informes de eventos adversos. Y no eran cosas banales, fueron de cosas muy significativas como suicidios, psicosis y asesinatos incluso. Algunos reportes y estudios de esa época, como los del doctor Peter Breggin o el doctor David Healy, críticos del uso indiscriminado del ISRS, ya aseguraban que se subestimaban estos efectos y que existía un patrón preocupante. Pero eso pudo ser solo el comienzo. Siempre que se hace público el historial médico de un perpetrador de masacres en escuelas, o casi siempre, estaba tomando medicamentos psiquiátricos y usualmente son ISRS. Pero, de alguna manera, después de que las farmacéuticas comenzaron a comprar anuncios en los medios en 1997, esos detalles quedaron como enterrados. En resumen, podría decirse que las personas que recurren a ese tipo de tratamiento pueden llegar a volverse bombas de relojería, según el investigador, y cuando su sistema se modifica, se produce la acatisia. ¿Qué es la acatisia? Pues es un estado tortuoso de inquietud interna y rabia suicida. Y esta acatisia no es ninguna broma. Es tan insoportable que las personas la describen como sentirse poseídas o atacadas por fuerzas oscuras. Y al oír esto del doctor, nos acordamos de este autorretrato que ven en pantalla y que dibujó este último tirador suicida de Minneapolis. Pero no nos extenderemos más. Además del caso de Donald Schell y Paxil, existen otros incidentes documentados sobre los antidepresivos ISRS y los consecuentes comportamientos violentos. Uno es el de Kurt Danish, un joven sin antecedentes de violencia que tras ser recetado con Prozac mató a su padre. Solo llevaba 14 días de tratamiento cuando lo hizo. Lo condenaron por asesinato en 1996. Años después, en 2004, se reveló que Eli Lilly, la farmacéutica que fabrica Prozac, había ocultado datos sobre los peligros de comportamiento violento asociados al fármaco. Otro caso es el de Kim Witzak, quien demandó a Pfizer por muerte injusta después de que su esposo se suicidara tras tomar Zoloft durante 5 semanas. Según denunció, la empresa respondió enviando investigadores a husmear en su vida personal. Incluso entrevistaron a sus vecinos.
Nos reunimos con algunos de los principales funcionarios de la FDA y les contamos la historia de Woody. Y también tuve una enorme demanda contra Pfizer, donde obtuvimos muchos documentos que salieron de debajo del sello que mostraban que la FDA, Pfizer y otras compañías farmacéuticas son conscientes desde hace mucho tiempo del riesgo de suicidio y violencia con estos medicamentos. Así que ese fue nuestro primer paso, y la historia de Woody porque se convirtió casi en un niño de póster, porque no tenía historial de depresión. Y entonces, se lo recetaron sin receta para el insomnio. Y entonces, si puedes hacer que alguien así haga algo y se mate, ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando la gente está realmente deprimida? Y ¿sabes? Todo el mundo piensa que el suicidio es solo un riesgo infantil. No lo es. Así que en 2004 conseguí el antidepresivo o el suicidio, advertencias de caja negra para niños menores de 18 años. En 2006 ayudamos a conseguir que se ampliara a 24 años. Pero hasta el día de hoy, todas las edades no corren ningún riesgo, pero las advertencias se detienen en 24. Y estos medicamentos no conocen la diferencia entre si hoy tienes 24 y mañana 25. Todos los documentos que Pfizer sabía que existía un riesgo. La FDA sabía de este riesgo. Así que, aunque la historia de Woody hace 21 años es tan relevante hoy, si no más, por nuestra creciente crisis mundial de salud mental y el uso de drogas y el creciente número de antidepresivos, recetas y otros medicamentos. Porque hay muchos otros que ahora están saliendo al mercado para tratamientos resistentes a la depresión. Así que es algo importante. Y al final del día, ya sabes, cuando empecé a aprender toda esta información sobre estos medicamentos, tenía que hacer algo porque era demasiado tarde para nuestra familia. Pero si pudiera hacer algo y usar mi voz para asegurarme de que lo que no sabíamos, porque estábamos completamente sorprendidos, se supiera, entonces tenía que hacerlo. Y por eso me llamo el defensor accidental y me lancé a la pelea que sucede en DC. Porque créeme que no es un lugar bonito, ya sabes, cuando estás luchando contra todas las grandes instituciones, etc. Pero la voz de los perjudicados es muy importante. Y creo que por eso... Y en Canadá, un tribunal también dictaminó que Prozac fue un factor que influyó en el asesinato de un adolescente cometido por su amigo de 16 años. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro análisis de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el domingo el semanal. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad. Sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.